hermano Tomás. Señor Dios, como es alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Bendito seas para siempre jamás. Ángeles y arcángeles y todo lo que respira, alaba y glorifique tu santo nombre, porque tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios, Padre santo y eterno. Y en esta tarde, a través de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo único amado, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, venimos ante ti postrados de rodillas para una vez más alabar y glorificar tu santo nombre en este día, y para que nos sigas dando la inteligencia, la paciencia, y permitas que nuestras mentes sean abiertas para poder comprender más de tu santa palabra, que va a ser presentada en esta ocasión por nuestro hermano Neftalí. Gracias por traerlo a la iglesia, tenerlo aquí en medio nuestro. Gracias por darnos a nosotros el deseo de buscarte, que pues en realidad no procede de nosotros, porque somos carne débil, pero en tu grande amor y misericordia nos incitas a que podamos estar aquí y poder alabar y glorificar tu santo nombre. Bendice a todos nuestros hermanos que por cualquier razón pudieron haberse retirado de la iglesia, y ayúdales y bendíceles en su vida cotidiana y en su vida espiritual. Todo esto te imploro y suplico a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora tenemos el legado de Adán como padre. O sea, Adán como padre. ¿Qué recibimos de él? ¿Qué nos dejó Adán como herencia? Esa es la pregunta que nos hacemos. Tomando por separado a la persona de Adán y su esposa, y tomando en consideración solo su conducta, sin tomar en cuenta la intervención de Cristo, no tenemos nada que agradecerle a nuestros primeros padres. Ellos vendieron su derecho a los privilegios y disfrute del nicho vital, perdieron todo cuanto tenían y acarrearon sobre sí mismos la infamante culpa de la traición y la sentencia de muerte. Eso es lo que recibimos de Adán. Una herencia de pecado. Un mundo atrofiado, dañado, pervertido por el mal, por el egoísmo, y nosotros mismos con una naturaleza proclive, inclinada a lo malo, que nos hace más propensos a lo malo que a la justicia. Adelante, pueden ayudarme con la lectura. En relación al primer Adán, el hombre no recibe de él nada sino culpa y la sentencia de muerte. Estos queridos niños recibieron de Adán una herencia de desobediencia, de culpa y muerte. Cuando leemos estos textos sin haber entendido lo que ya hemos estudiado, entonces se encuentra en esos textos apoyo para creer que nosotros heredamos el pecado de Adán y que el niño nace culpable del pecado de Adán. Porque estos queridos niños no recibieron de Adán una herencia de desobediencia, de culpa y de muerte. Entonces el niño nace culpable de pecado, etc. ¿Qué libro es Ese es Manuscript Releases, el volumen 13, página 14. Manuscritos sueltos en español. No existe en español. No ha sido traducidos todavía. Es una traducción personal. Pero no es personal. La tomé de otro autor. Pero está correcta. Se puede verificar que está bien. Bien. El Manuscript Releases, manuscritos sueltos. Ok. Con relación al primer Adán, el hombre no recibe de él nada sino culpa y sentencia de muerte. Pero ya hemos estudiado bien claro que al momento de producirse el pecado, ¿quién tomó la culpa? Amén. Cristo tomó la culpa. Por eso Adán no murió en el acto. Acuérdense del último tema. En el momento de cometerse el pecado, el hombre debía morir en ese mismo momento. Pero no murió. ¿Por qué? Porque se encontró un Salvador, Cristo Jesús. Cuando Cristo quita la culpa de Adán, la toma completa, no a medias. Y la descendencia de Adán, los hijos de Adán, van a nacer sin la culpa del pecado de Adán. Pero ¿por qué hermana White dice que no recibimos de Adán sino culpa y sentencia de muerte?
la culpa de nuestras propias decisiones, porque hemos repetido el pecado de Adán. Si Adán no habría pecado, si Adán no hubiese cometido ese error, nosotros no habríamos nacido proclives, inclinados, propensos a tomar nuestro propio camino y hacer nuestra propia voluntad, hermano. Un buen punto para los cristianos con su historia de la dispensación. Por el hecho de que ellos dicen que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para acá, ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos traen, ¿cómo se dice? Buscan al pecador y lo declaran para morir. Pero nuestro Señor Jesucristo, en ese momento de que nuestros primeros padres pecaron, tomó la culpa y nuestros primeros padres no murieron. Entonces, la dispensación del cristiano moderno debería de ser desde el principio de los siglos y no desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo para acá. Es correcto. Hermanos, eso de las dispensaciones no es bíblico. Ellos dividen el plan de redención en 7 dispensaciones. Y en cada dispensación Dios ha tratado con la raza humana de una manera distinta. Como si el hombre fuese diferente en cada caso o Dios fuese distinto en otra época. No, tal cosa es absurda. La Biblia no habla de dispensaciones. Lo que ha dicho el hermano Tomás es correcto. Dios es el mismo hoy por los siglos y el plan de salvación se instituye en el Edén y abarca hasta el final. Ellos dicen, vivimos en la dispensación de la gracia y en la dispensación de la gracia no hay que guardar ley. Eso es totalmente erróneo, es invención humana y está totalmente fuera de lugar. Ok. ¿Perdón? Sí. Ahora, ¿cómo es la venida de Cristo para los dispensacionalistas? Es el rapto secreto. Todo tiene una consecuencia. Un error conduce a otro error. El error de las dispensaciones conduce a otros errores más graves y más graves, todavía más. Anyway, pero ese no es nuestro tema ahora, pero sí. Definitivamente, lo que el espíritu de profecía nos está diciendo es que Adán como padre transmite a su descendencia algo que no es bueno. Le deja a su descendencia algo que no fue favorable. Adán como padre solo nos deja culpa, pecado, muerte. Eso es lo que tenemos de Adán. Ya. Un mundo pervertido, corrupto, malo, donde hay fieras, donde hay parásitos, donde hay enfermedades, donde hay plagas, donde hay toda suerte de males. Con mis nietos hacemos planes de ir por allá en Canadá a visitar los parques que tienen allá. Pero una de las cosas que nos detiene es el plaguero espantoso. Hermanos, hay un plaguero, pero son nubes de zancudos. Igual, definitivamente me desanima. Es como se dice en inglés, un deterrent. Es algo que lo detiene a uno porque es que es un plaguero. No tiene que estarse echando repelente cada hora porque si no, no aguanta la plaga. Espantoso. Plagas de todo tipo en este mundo. Eso por el pecado de Adán. Si Adán no hubiese pecado, no tendríamos ese plaguero. Bien, es lo que plantea el espíritu de profecía. De Adán solo recibimos eso. Y culpa porque nosotros nos acarreamos la culpa por nuestro pecado, pero por culpa de Adán tenemos esa propensión y la repetimos. Hemos repetido una y otra vez la caída de Adán, de allí viene la culpa. Todo el dolor, la miseria y muerte que ha acompañado a la descendencia de Adán tiene su origen. Su causa fundamental es la caída de Adán. Gracias sean dadas a Cristo, quien por su oportuno sacrificio nos libró de la culpa, la condenación y la extinción aún antes de haber nacido, antes de la fundación del mundo. Todo ser humano que nace en este mundo está libre de la culpa
Eso lo estudiamos bien claramente. Entonces, aquí vemos qué recibimos de Adán y qué recibimos de Cristo. La hermana White compara los dos y nos hace ver, de Adán recibimos condenación, porque la raza fue condenada por culpa de Adán. Cristo quitó la condenación, pero la raza fue condenada, eso es verdad, pero Cristo la quitó. ¿Ok? De Cristo recibimos liberación de esa condenación. De Adán recibimos la culpa del pecado que hizo a toda la raza culpable y culpa nuestra porque repetimos el pecado de Adán, que si él no lo hubiese hecho nosotros no lo repetiríamos, pero lo repetimos porque elegimos igual que él, copiamos su ejemplo. Entonces Cristo nos da el perdón. De Adán la culpa, por Cristo el perdón. Por Adán somos vendidos al pecado, es decir, el pecado toma dominio sobre nosotros, nos controla, nos maneja. Somos comprados. Adán nos vendió al pecado, Cristo nos compra con su sangre. Adán trajo sentencia de muerte sobre la raza, Cristo trajo vida y salvación. La naturaleza pecaminosa vino por Adán, por Cristo tenemos transformación a su imagen. Adán dejó un mundo viciado por el mal, Cristo restaura al Edén original. Entonces aquí está claro, ¿qué recibimos de Adán? Todo eso que vemos aquí, condenación, culpa, vendidos al pecado, etc. Pero la historia no termina allí, hay un Redentor, hay un Mesías que nos da esto, liberación, perdón, nos compra con su sangre, nos da vida y salvación, etc. Eso es lo que debemos ver, legado de Adán versus redención por Cristo. Ya. Entonces cuando vemos los textos que hemos leído, estos, debemos entender que en realidad la hermana White está planteando lo que directamente viene de Adán, pero luego hay que entender lo que viene de parte de Cristo. Toda la raza ha sido libertada de la culpa y condenación del pecado original. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Sí. La justificación de vida por Cristo Jesús. Pero esta justificación de vida no fue luego que él murió en el Edén, ya el Señor había quitado la condenación. Por lo tanto, ya ellos fueron justificados en ese momento. Bien. Cristo desciende hasta lo más bajo. Ahora vamos a entrar en un tópico relacionado con todo esto. Pero vamos a ver algo que por un tiempo estuvo en conflicto entre nosotros. En el año 2007, la Conferencia General determinó lo que yo había venido luchando y trabajando por años. Los delegados finalmente votaron y decidieron lo que ya vamos a ver más adelante, la conclusión. Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída cuando se hizo hombre. Debo señalar que la Iglesia Católica cree que Jesús no vino como uno de nosotros a esta tierra. Los evangélicos creen igual que la Iglesia Católica. En el adventismo, en el tiempo de hermana White, y hasta 1951, se creía lo que vamos a concluir en estas clases, que Cristo vino con una naturaleza caída, idéntica a la nuestra. Pero después de ese año ellos cambiaron y señalaron que Cristo tomó una naturaleza diferente a la nuestra. Así que en el mundo de la teología existe lo que se llama la naturaleza prelapsaria y la naturaleza postlapsaria de Cristo. Pre, antes, lapsario, caída. Prelapsaria, naturaleza antes de la caída. Postlapsaria, después de la caída. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo se hizo hombre, ¿qué cuerpo humano tomó? ¿Un cuerpo como el de Adán antes de caer en pecado o un cuerpo como el que tenían los hijos de Adán después del pecado, obviamente? Tenía que ser como los hijos de Adán después del pecado. Pero eso, hermanos, hubo un tiempo en que la Reforma estuvo en conflicto con eso. La gloria sea para Dios.
El Señor dio la victoria y hoy día se ha aceptado oficialmente como uno de nuestros principios que el Señor Jesús tomó la naturaleza que tenía la descendencia de Adán o la naturaleza de Adán después del pecado. Esto es sumamente importante porque esto identifica a Cristo mucho más de cerca con nosotros, porque Cristo tenía entonces mi naturaleza y Él puede comprender por experiencia propia lo que yo siento cuando soy tentado. Lo que yo atravieso cuando paso hambre, sed, cansancio, aburrimiento, Él lo sabe por experiencia propia, porque tenía esta naturaleza y vivió 33 años con esta naturaleza experimentando la fuerza de todas las tentaciones con las cuales nosotros somos atacados. Por eso Él puede comprenderme, por eso Él puede ayudarme y socorrerme con pleno conocimiento por cuanto Él vivió esa experiencia. Ahora, si Cristo estaba como Adán antes de pecar y tenía una naturaleza distinta a la que yo tengo, Él estaba desde arriba viendo nuestras debilidades o está desde arriba viendo nuestras debilidades diciendo estos pobres brutos que no saben qué hacer. Él no entiende lo que significa atravesar una tentación. Él no entendería lo que significa enfrentar una bofetada. Él no entendería lo que significa un insulto. Pero estamos convencidos que Él sí lo entiende perfectamente porque Él vivió esa experiencia. ¿Qué fue lo que le dio a la reforma pensar desde el 51 en esa manera? Buena pregunta. A nosotros no fue desde el 51, fue desde el año 86 en adelante. Y conozco perfectamente la historia. En el año 1985 se abrió una escuela misionera en Argentina. Se llamaba Maranata, se llamaba porque ya no existe. En esa escuela vino a dar clases un profesor de nuestra iglesia, de Brasil. Y él trajo la doctrina que habían adoptado los adventistas después de 1951. En cuanto a la naturaleza humana de Cristo, en cuanto al concepto de pecado, en cuanto al concepto de la justificación. En otras palabras, en realidad era calvinismo mezclado con adventismo, generando una doctrina adulterada, pervertida, corrupta, satánica. Y nuestros jóvenes que se graduaron allí llevaron esa doctrina a las uniones de las cuales habían venido. Hermanos, y se formó la grande, porque hubo personas, entre ellas, la gloria sea para Dios, en Venezuela me tocó a mí enfrentar esa situación. La conferencia general nuestra, los líderes en este momento llegaron a darle la razón a Argentina. Yo tuve que escribir una carta, fui presidente de la Unión Venezolana, diciendo esto es una abominación, porque se publicó una escuela sabática con la enseñanza de que Cristo había tomado la naturaleza humana prelapsaria, antes de la caída de Adán. Eso, la gloria sea para Dios, se corrigió, hermanos. Bendito sea el Señor, se corrigió, pero no sin pasar por un largo proceso de dificultades. Debo decirles, para la gloria de Dios, que, hermanos, estuve al borde de ser sacado del ministerio por mantener estas creencias. Esto es de más de 20 años de trabajo, de investigación, de todo eso. Pero el Señor sabe lo que hace. El Señor utiliza sus instrumentos y tuve que enfrentarme directamente con ese profesor. Lo trajeron a Venezuela para que me cerrara la boca. Esto porque el hermano me hace una pregunta muy delicada y quiero darle respuesta.
Y la gloria sea para Dios. La verdad triunfó. Es interesante porque quienes sepan de eso y quieren atacarnos pueden sacar eso. Ya. Eso es bueno saber la historia. Sí. Ese problema se corrigió en ese momento, allí, como lo dijo una vez el hermano Escobar, en Venezuela le pararon el carro a esa abominación. De modo que sí, allí se paró eso. Luego, cuando la conferencia general se enteró de todo esto, el hermano Petkov me pidió el libro de Sandoya donde él enseña esa falsa doctrina y lo que nosotros habíamos explicado. Yo le envié ambas cosas y bueno, ya ahí lo llamaron a cuentas, le dijeron, tú no puedes predicar más esto. Después, el profesor ese siguió con las mismas enseñanzas. Me llamaron a mí personalmente, llamaron a otros hermanos y tuvimos una reunión con él. El hermano no quiso admitir sus errores y fue sacado de las funciones de la conferencia general. Y se le dijo, si no cambias, se te quita hasta la credencial de pastor. Y él se comprometió a abandonar esa posición. Y en el 2007, ya la conferencia general adoptó oficialmente la posición correcta. Ok. Entonces, de allí viene el historial. Es amplio, son años de experiencias, de conflictos, pero hermanos, Dios ha guiado a este pueblo. Por eso estoy convencido que la Reforma es pueblo de Dios. Porque la iglesia adventista cayó, hermanos, cayó en ese año. Ellos cedieron, ellos cambiaron su doctrina acerca de la naturaleza de Cristo, acerca del concepto de pecado, acerca de la justificación por la fe, aún acerca del santuario, para complacer a los evangélicos y ser admitidos dentro del grupo de las iglesias oficiales de los Estados Unidos de América. Lo hicieron, hermanos. Tengo las pruebas que lo demuestran y en el momento que quieran se las muestro. Tengo las pruebas. Afecta directamente todo eso. Bien, la Reforma fue atacada. Satanás dijo, ya derroté a los adventistas, listos. Ahora voy con la Reforma. Hermano. Los otros grupos adventistas, como los nicos, esa es tu pregunta, ¿verdad? Ellos adoptaron una posición también que Cristo tomó una naturaleza no caída. Oficialmente, 1987, tengo el documento. El único movimiento que mantiene la posición correcta es este, hermanos. Por eso estoy convencido de que este movimiento sostiene la verdad. No somos perfectos, no somos perfectos. Pero sostenemos la verdad como el Señor la ha mostrado en puntos vitales de salvación. Vitales. No se trata de que, bueno, si yo creo eso, no me afecta mi salvación. Eso sí afecta directamente tu salvación. Lo que tú creas depende de esto, de allí depende tu salvación, hermano. Vital. En el año 2007, reitero, nuestro movimiento adoptó oficialmente la posición correcta en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Y eso afecta inmediatamente el concepto de justificación, el concepto de pecado, el concepto de salvación. Directamente. Bien. Entonces, esa es la historia así superficialmente, porque hay mucho más de fondo. ¿Qué fue lo que se enseñó? Tengo los documentos incluso que enseñaban en Argentina, hermanos. Tengo lo que se enseñó después en la iglesia adventista. Montones de papeles. Y eso que ya he dejado unas cajas de papeles. Pero si estás interesado, hermano, podemos compartir. Ok. El sueño de Jacob. Veamos ahora. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok. Filipenses 2, 5 al 7. Amén. Entonces, Cristo no estimó el ser igual a Dios. Cristo era como Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo, se despojó, se desprendió de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Este texto, cuando se presenta a los que creen que Jesús no vino como nosotros, dice, ahí dice semejante, no igual. Pero si Cristo vino como algo parecido a los hombres, entonces podríamos adoptar la posición de un grupo de la primitiva iglesia que enseñaba que Cristo era como un fantasma, tenía una apariencia pero no era real. Hermano. Se puede también tomar la posición de que nosotros no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya. Bueno, pero ese es apoyo para ellos, porque dice, bueno, nosotros no somos como Dios, no somos igual a Dios, somos semejantes pero no iguales. Bien, el problema es que si tomamos esto como solo parecido a los hombres, pero no era de los hombres, entonces Cristo no era humano. Y vamos a ver que Cristo era 100% humano. Veamos. Toda esa humillación de la majestad del cielo fue por el hombre culpable y condenado. Él descendió más y más bajo en su humillación hasta el punto donde ya no había más profundidades que alcanzar a fin de levantar al hombre de su decadencia moral. Review en Herald, septiembre 4. Ajá. Parágrafo 9. Ajá. Hermanos, esto es muy, muy significativo. Cristo descendió más y más bajo en su humillación. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde ya no había más profundidades que alcanzar. Es decir, hasta la más baja escala, hasta el nivel más bajo entre los seres inteligentes. Seguir bajando era convertirse en animal, en un chimpancé, un gorila. Cristo descendió a lo más bajo. Hay otro texto que dice, que descendió escalón tras escalón hasta el nivel de la humanidad caída. Ok, pero aquí dice, donde no había más profundidades que alcanzar. Es decir, no podía ir más abajo. Él llegó a lo más bajo. Significa que definitivamente cuando tomó nuestra humanidad, tomó la naturaleza en la que nosotros nos encontramos, como seres caídos, con una naturaleza pecaminosa. La profunda brecha abierta por el pecado de Adán creó un abismo de separación entre la tierra y el cielo. Cristo, en acuerdo con el Padre, decide establecer un puente a través de ese abismo para rescatar a la criatura extraviada. El hombre no podía llegar hasta Dios. Su rebelión había atrofiado sus facultades y orientación espiritual y por sí mismo estaba imposibilitado para intentar un retorno. Como el hombre no podía regresar a Dios por sí mismo, era necesario buscarlo donde él estaba y en la condición en que se encontraba. Entonces, es la historia de la oveja perdida. Estos son mis pensamientos. Van a notar los párrafos que tienen este tipo de letra. Ven, este es espíritu de profecía. Siempre que vean este tipo de letra es para hacer diferencia, es espíritu de profecía. Esta es mi opinión personal. No hay cita, correcto. Para rescatarlo había que llevar hasta donde él estaba, bajar hasta el nivel donde se encontraba. Cristo conoce la desesperada condición humana. Puede ver el precario y miserable estado al que lo ha llevado su extravío. Cristo sabe cuán profundo ha caído el hombre. Aún así está dispuesto a buscarlo. Se pone entonces en acción el plan de rescate. El pastor sale en busca de la oveja perdida. Ok. Entonces, ¿hasta dónde va a ir Cristo? Hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo, hasta el nivel más bajo. Ahora sí, espíritu de profecía. Y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido. Este párrafo es por lo demás diciente. Primero, mensajes selectos, página 314. Ajá. Cristo debía alcanzarlo donde estaba. ¿Y dónde estaba el hombre? En lo más profundo de la condición humana. Tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. No solamente tenía un cuerpo humano,
también las debilidades de esta naturaleza y la degeneración de esta naturaleza. Si nos consideramos bajos y viles, así era el cuerpo, así era la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿qué dicen los teólogos adventistas? Ok, Cristo tomó el cuerpo caído, pero la mente no caída de Adán. Esto tiene un problema, porque la mente no es más que la función o el trabajo del cerebro. Si el cerebro no es caído, o mejor dicho, si los pensamientos no son caídos, entonces el cerebro no es caído. Y si el cerebro no es caído, entonces ¿qué es el cuerpo? ¿No es parte del cuerpo? El cerebro es un órgano más de nuestro cuerpo. La mejor excusa de Satanás para decir que de todas maneras el hombre no podía triunfar porque Cristo no vino como el hombre. Hermano, ese es el punto crucial. Usted se ha adelantado a lo que vamos a ver más adelante. Es el argumento más poderoso usado por Satanás. El hombre no puede guardar la ley. Y ni siquiera Cristo se atrevió a ponerse como hombre porque nadie puede guardar la ley de Dios. Yo tengo la razón, dice el diablo. Dios ha dictado leyes que nadie puede guardar. Por lo tanto, hay que quitar a Dios del medio, pónganme a mí de Dios. Ese es el argumento del diablo, hermanos. Ok. Bien, Cristo vino a esta tierra para demostrar que el hombre, aún en su condición baja, caída, miserable, aún así es posible guardar la ley. Esta historia. Okay. El viaje emprendido por Jacob, como desterrado de su casa para escapar de la ira de su hermano, es un reflejo de la historia del hombre. Es un reflejo de la historia del hombre. Jacob había pecado contra su padre y contra su hermano. La mentira, la astucia y el engaño usados para apropiarse indebidamente del derecho de la primogenitura constituían un grave crimen. Jacob ambicionó alcanzar una posición más elevada. No estaba conforme con su condición de segundo hijo. Él quería un estatus más elevado y su madre, una Eva, es la que le ofrece y lo empuja a usar los medios prohibidos para alcanzar la superioridad deseada. Esaú, quien por la ley tenía el derecho natural, se siente burlado y ofendido y en el ardor de su ira sentencia a muerte al culpable Jacob. En la vida de Jacob vamos a ver que existen elementos que repiten la historia de Adán. La mamá lo tienta y le dice, mira, tú tienes derecho a la primogenitura, y lo disfraza para que engañe al papá. Así como Eva sedujo a Adán para que comiera de la fruta prohibida, así la mamá de Jacob, Rebeca, lo hace ir a pecar. Pero así como Dios no abandonó a Adán, tampoco abandonó a Jacob. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ya, la sentencia de muerte, el día que comieres, ciertamente morirás. Esa es la misma sentencia. Así que hay elementos que se repiten. Solo la presencia o persona de Isaac como padre y como autoridad impidió la ejecución inmediata de aquella sentencia, pero aquel hogar ya no podía ser un lugar de tranquilidad para Jacob. Tenía que salir de ahí. El peso de las miradas de odio de su hermano le quemaban en la conciencia cada vez que se cruzaba con él. Sus padres también lo entienden, y con el amargo dolor que significa separarse de todo lo que había sido su vida hasta ese momento, sale desterrado de su casa hacia un lugar desconocido y sin ninguna seguridad de poder regresar. Como Adán, cuando pecó, sale del Edén, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, ahora sale a un mundo desconocido para él y sin poder regresar. Es algo muy parecido. Pero repito, así como Dios no dejó sin esperanza a Adán, tampoco deja sin esperanza a Jacob. Después de haber recorrido unos 80 kilómetros de camino, Jacob se detiene para pasar la noche en un paraje solitario. Allí, a solas con Dios, le confiaba toda su casa al Dios de sus padres. Su casa. Le confía todo su casa, perdón, al Dios de sus padres, y esa noche Dios le revela a Jacob y a toda la humanidad su plan de rescate.
cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellos. Amén. Interesante. Jacob, bueno, ya sale de su casa, no sabe si puede volver y camina. Todo ese tiempo caminó bastante, ¿no? Y luego pasa aquella noche allí. Y es donde tiene ese sueño. Un sueño impresionante. Jesús hace referencia a ese sueño cuando Él dice, ¿y qué si vieres a los ángeles de Dios que descienden, que bajan y suben sobre el Hijo del Hombre o algo así? Él hace referencia a ese sueño. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos, tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Muy interesante. Cristo es la escalera que Jacob vio. Cristo es la escalera de Jacob. Ahora, esa escalera tocaba la tierra, tocaba el suelo del hombre y tocaba el cielo. Si a la escalera le hubiese faltado un peldaño, no toca la tierra, estaríamos perdidos. Si no hubiese tocado el cielo, también estaríamos perdidos. Entonces, Cristo es el puente que une los dos extremos completos. La escalera estaba afianzada sobre el terreno del hombre. Tocaba su propio suelo y no le faltaba ningún peldaño. Cristo no iba a quedarse en una posición ventajosa, un peldaño más arriba, desde el cual pudiese atender sus asuntos siendo inmune a las flaquezas y degeneración del hombre. Ese no era el plan. Cristo se iba a identificar con el hombre, iba a participar de la vida, de la naturaleza, de la condición del hombre, iba a vivir entre los hombres como hombre. Hermana. Ya. Mensajes selectos 3, página 144. Cristo hizo un sacrificio infinito. Dios dio su propia vida por nosotros. Tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios. Puso a un lado su corona real y accedió a descender escalón tras escalón hasta el nivel de la humanidad caída. El libro tomo 3 de mensajes rectos, página 144. Entonces, the ladder of his dream is the reference to Jesus coming. Yeah. The ladder is Jesus himself. Okay. But now in this paragraph, Sister White presents other picture like he was descending from heaven, step after step. Until what level? Our own level. It says here. Hasta el nivel de la humanidad caída. No una humanidad perfecta, no una humanidad libre de los errores que tenemos, hermano. Yo, a lo que habla allí escalón tras escalón, la palabra del Señor dice que el hombre fue hecho más bajo que los ángeles y Cristo era arriba de los ángeles. Entonces Cristo vino bajando niveles hasta lo más bajo que es la humanidad. Sí. Aun cuando Adán se hallaba en su condición perfecta, habría sido una humillación casi infinita, dice el Espíritu de Profecía, si Cristo asume la naturaleza de Adán en su condición perfecta. Pero él fue más abajo, hermana. ¿Y los ángeles que Ah, representan? los agentes divinos que trabajan para nuestro favor y para nuestra salvación. Ya. Ok, este párrafo nos dice categóricamente, Cristo tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios. ¿Cuál es el resultado de la transgresión de la ley de Dios? ¿Cuál es el resultado del pecado de Adán? No solamente muerte, ¿qué más vino? El divorcio. El divorcio de Dios, ¿ok? ¿Qué más vino? ¿Qué pasó con la naturaleza del hombre?
Ok, ¿hasta qué punto? ¿Cómo se hizo esa naturaleza? ¿Se degradó hasta qué punto? Totalmente, el salmista lo pone como que somos gusanos, Ajá. como una llaga podrida. En lugar del amor, ¿qué se introdujo en el corazón? El egoísmo. Ese es el punto. Consecuencias del pecado de Adán. Antes de morir, porque la muerte, acuérdense, la muerte es el resultado de no poder comer del árbol de la vida. ¿Ok? Así que la muerte es un resultado indirecto, no directo del pecado de Adán. Indirecto porque al no poder comer, entonces se muere del árbol de la vida. Si pudiéramos comer del árbol de la vida, entonces seguiríamos viviendo eternamente. O sea que la muerte no existía en el universo hasta la transgresión de Adán. Exactamente. Una vez hecha la transgresión, es como que si, lo voy a poner en esas palabras, como que si algo mágico saliera de ese resultado que viene siendo la muerte. Ya, pero entendamos. Adán peca y esa acción lo convierte en un ser egoísta directamente. Un ser que ahora piensa en su grandeza, en su poder, en su autoridad, su dominio de él como absoluto, como supremo. Ese es el peor mal que ocurre, porque es exactamente lo que había ocurrido en Lucifer en el cielo. ¿Ok? Lucifer no tenía problemas porque comiera o no comiera del árbol de la vida, él vivía, porque es ángel. Pero Adán sí, quien posee una naturaleza distinta. Ahora, el hecho de poseer esa naturaleza distinta hace que Dios diga, mira, mejor para evitarte problemas, te voy a sacar del Edén. Porque ser un infeliz, un miserable eternamente es una suerte de lo más miserable. Así que por amor al hombre, Dios lo saca del Edén. Eso lo va a llevar a morir, porque no tiene acceso al árbol de la vida, pero es por el bien del hombre. Para ya detener sus angustias, sus sufrimientos, sus conflictos en algún momento. El punto es, la muerte es el resultado directo de no comer del árbol de la vida. Eso es. Hermano. En realidad es un beneficio para el universo entero, ¿no? Absolutamente. Porque si no fuera por causa de que la tierra hubiera caído en pecado, Satanás seguirá deambulando por una y otra. Y al final de todas estas cosas, Satanás va a ser destruido. Definitivamente. Ok. ¿Y por qué Adán no puede comer del árbol prohibido? Porque ha asumido, ha recibido, mejor dicho, se ha convertido en un ser egocéntrico que busca su propia gloria, su propia autoridad, su propio dominio. Y aunque él reconoce que ha hecho mal, se arrepiente, con todo allí en su ser interno, en su fuero interno, está esa disposición, esa inclinación. Aquí es uno como nosotros, conocedor del bien y del mal. Exactamente. Bien, es necesario aclarar eso. Porque cuando decimos, bueno, la muerte es el resultado del pecado, sí, pero indirectamente, no de manera directa. Porque es resultado del pecado a consecuencia de que ya no podían comer del árbol prohibido. No es que el pecado te mata, es que el pecado te separa de la fuente de vida. Okay. Entonces, el resultado de la transgresión de la ley de Dios, ¿cuál es? Una naturaleza depravada, corrupta, proclive al mal, una naturaleza egoísta. Cuando un niño nace, él nace con la propensión al pecado. Es decir, la inclinación a vivir por sí y para sí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos al nacer. No el pecado de Adán, eso no lo heredamos. No heredamos la comida de fruta que se echó Adán, no, eso no lo recibimos. No esa culpa, sino la propensión a valernos por nosotros mismos, independientes y separados de Dios. A eso se llama egoísmo. Sí, pero esa condición puede ser modificada, eso es lo interesante.
porque nacemos con esa inclinación, esa propensión. Sin embargo, no es más que un impulso, una disposición. Si la cultivamos, se vuelve total y absoluta, dominante. Pero si la crucificamos, cambia todo, hermano. Es una tristeza muy grande y una buena lección para los que son padres hoy en día. Ajá. Una tristeza muy grande por el hecho de que hubo varios hombres que caminaron con Dios y fueron llevados al cielo. La mayoría de nosotros tenemos que pasar por la muerte y pasamos por la muerte porque de repente no fuimos educados a seguir a Dios constantemente. Hoy día vivimos una experiencia sumamente preocupante y el resultado es que los seres humanos se van a convertir en habitación de dragones, utilizando palabras de hermana White. En realidad, posesión de demonios. ¿Por qué? Porque el niño nace con una naturaleza proclive a ser autónomo, independiente, libre y soberano. Esa es la disposición del corazón del niño que nace. Ahora, los padres ya no corrigen a los hijos. Ahora no hay nada de eso de darle unas palmadas a los muchachos porque, ay, eso es un abuso de infantil, todo eso. Grave error, gravísimo error. Se deja al niño cultivar, fortalecer y desarrollar al máximo su satánica disposición a ser ellos mismos, autónomos, controladores y dominantes. Y los niños hasta cachetean a la madre y la madre, ay, hijito, que no. Hermanos, eso es la obra del diablo en preparar a esos muchachos para que sean después instrumentos poseídos por verdaderos demonios. Esas personas no saben lo que es tener control sobre sí mismos. Ellos no entienden lo que es renunciar a un apetito. Ellos viven para satisfacer todos sus apetitos, todas sus pasiones, todas sus inclinaciones. Y si no los complacen, entonces se quitan la vida porque no saben otra cosa. Es obra del diablo. Eso significa que esa disposición natural es modificable. Con una educación apropiada y correcta, la persona, aun cuando no sea cristiana del todo convertida, va a ser un ciudadano honesto. Lo digo porque conozco familias que crecieron bajo esa disciplina y ellos no se convirtieron a la fe. Se fueron al mundo, pero en el mundo esos hombres y mujeres son ciudadanos correctos. No roban, no matan, no hacen, o sea, desde el punto de vista social son personas intachables. La educación sí les ayudó. La formación que se les dio contribuyó a ser ciudadanos honestos, correctos y respetuosos de la ley. Eso está sembrado en ellos. No son miembros de nuestra fe, pero tampoco son delincuentes. Así que sí contribuye positivamente, aún en ese caso que no es lo ideal, pero definitivamente contribuyó la educación, la disciplina correcta a ser ciudadanos correctos. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara a tiempo lo apartará de ella. Y el que ama a su hijo, madruga a castigarlo. Padres, no teman corregir a sus hijos. Es de Dios. El abuso es otra cosa. El exceso de disciplina es otra cosa. Pero la disciplina correcta, aplicada con amor, es el arma más eficiente para formar ciudadanos y cristianos correctos. Ok. Digo esto y hago esta aclaratoria porque se plantea entonces, y Cristo entonces nació con la naturaleza egoísta del hombre. No, es que el egoísmo es el terreno. Desde ese punto de vista, el egoísmo es el background, el terreno donde se puede y se desarrolla el pecado. Pero esa condición puede ser modificada. El egoísmo tiene dos acepciones o dos aplicaciones. El egoísmo como principio
y el egoísmo como acción egoísta. La acción mezquina, la acción egoísta es aquella que no ayuda a nadie, él quiere ayudarse solo él. Alguien le pide, no, esto es para mí, yo no te voy a dar a ti. Eso es egoísmo en acción, el ejercicio del egoísmo, la acción egoísta. Pero el principio del egoísmo que tenemos al nacer es la disposición a protegerme a mí mismo, a vivir por mí y para mí mismo y a buscar mis propios intereses. Con eso nació Cristo. Suena blasfemo, pero vamos a ver. El Espíritu se habla bien claro y también la Biblia en ciertos aspectos de que fue educado desde bien pequeñito en los caminos de Dios. Eso es lo importante, hermano. Sí, la pregunta que si nacemos con pecado es más, la respuesta es más sencilla, porque si todos nacimos con pecado, quiere decir que Cristo nació con pecado y su sacrificio, entonces, como es pecador, pues no nos sirve para nada. Exactamente. Es más sencillo la respuesta. El punto es este. Si nosotros nacemos con pecado, entonces hay esa alternativa. Cristo nació con pecado y por lo tanto él necesitaba un Salvador. Ya no es posible. Esa es una. Dos, entonces, como nosotros nacemos, todo el mundo nace con pecado, Cristo no pudo haber nacido como nosotros. Así que él era diferente a nosotros. Esa es la posición de la neoteología. ¿Ok? Cristo no nació como nosotros, era diferente. Él tuvo una naturaleza humana prelapsaria, antes de la caída de Adán. Él era como Adán antes de haber pecado. Esa es la posición que clarifica o salva eso. ¿Cómo hicieron los católicos? Ellos dijeron, bueno, Cristo nació sin la naturaleza pecaminosa porque María fue concebida sin pecado. A eso se llama la Inmaculada Concepción de María. ¿Han oído hablar de esa doctrina católica? Ok. Ok, el hermano la conoce muy bien. La Inmaculada Concepción de María. Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida. Esa es una oración. En el rosario. Incluso ponen a María como intercesora. Correcto, así es. Esa fue la solución católica. Bueno, María fue concebida sin el pecado original para que Jesús pudiese nacer sin pecado. Hay evangélicos que toman eso. Es que, hermano, Eso lo inventan para poder como se dice, validar su punto de vista. exactamente. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía nos presentan esto. Tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios. Y el resultado de la transgresión de la ley de Dios es una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa que tenemos? La disposición egoísta a vivir por nosotros y para nosotros mismos. Cristo era la escalera que vio Jacob. Cristo es el eslabón que une la tierra con el cielo y conecta al hombre finito con el Dios infinito. Esta escalera llega desde la más baja degradación de la tierra y la humanidad hasta los más altos cielos. Ok. De nuevo, hermana White habla claramente. Desde la más baja degradación de la tierra. Es que ese lenguaje es sumamente duro, diciente, expletivo, o sea, amplio. Desde la más baja degradación de la tierra. Come on, ¿qué significa eso? La más baja degradación de la tierra. Por supuesto no se está refiriendo a los cerdos, se está refiriendo al ser humano. La más baja degradación entre los hombres. Si Cristo es esa escalera y Él estuvo en la más baja degradación de la humanidad, entonces ¿qué naturaleza tenía Cristo? Es claro, es una naturaleza baja, degradada, vil, como la que tenemos nosotros. Ok, esto es en cuanto a la escalera de Jacob. Ahora seguimos viendo para definir más. Son las 7, todavía nos queda tiempo. El rescate del hombre constituía una empresa de alto riesgo. Cuando Adán cayó, su naturaleza era perfecta. Gozaba de todas las facultades de las
Pero este no era el nivel en el cual Cristo había de descender. El nivel del Adán perfecto estaba más arriba del que aquellos a quienes debían rescatar. Cristo debía descender más abajo. Hay un pequeño error, hermano. No. Cuando Adán cayó, es antes de que Adán cayera, su naturaleza era perfecta. Cuando Adán cayó ya significa tiempo pasados O sea, en el momento en que Adán peca, en el momento de cometer pecado, en el momento de tomar de la fruta, ¿cómo era su naturaleza? Cuando él la tiene y se la va a llevar a la boca. En ese momento su naturaleza es perfecta. Cuando él come, cuando él está comiendo, todavía su naturaleza es perfecta. Es a partir de ese momento crucial, a eso me refiero. Cuando Adán cayó, en el momento cuando Adán comete el pecado, en ese momento su naturaleza era perfecta. A partir de allí deja de ser perfecta. Sí. Pero ¿Cae cuando come la fruta o cuando decidió comer? cuando decidió comer. Es correcto, porque ya hemos estudiado que el pecado comienza en la decisión. Está muy bien. Ya. Cristo no iba a redimir a un Adán perfecto. El Adán no caído no necesitaba redención, correcto. Era el hombre caído, los pecaminosos hijos de Adán quienes requerían redención, y es hasta ese nivel donde Cristo tiene que descender. Ya. Ese es el punto. Espíritu de profesión. Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Lo odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Deseo todas las gentes, página 23, 33. Muy interesante. Cristo baja a este planeta como un niño cualquiera, sujeto a la debilidad humana. No solamente sujeto a una debilidad física, que ya tenía un cuerpo que ya no tenía 4 metros de altura como era Adán, nada de eso. Ahora Cristo asume la debilidad humana en todo lo que eso significa. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con todo el alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. O sea, era algo serio, realmente delicado. Definitivamente, gracias, algo peligroso. Bien, sigue diciendo. Adán se hallaba en la perfección de su virilidad y era la más noble obra del Creador. Estaba creado a la imagen de Dios, pero era un poco menor que los ángeles. Qué contraste el del segundo Adán, cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra, y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Lo que hermana White nos está diciendo es que hay un notable contraste entre la perfección que tenía Adán antes de su caída y lo que es Cristo ahora cuando viene a esta tierra. Hermana White, ¿qué nos dice? Que no eran iguales. Adán tenía una condición distinta completamente a la que tenía Cristo cuando le tocó enfrentar a Satanás con el cuerpo y la naturaleza que poseía. Eran diferentes, es lo que dice hermana White claramente. Me llamó mucho la atención esa parte, que contraste el Ajá. segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Ya, qué contraste, significa qué gran diferencia, qué enorme diferencia entre esos dos personajes. Porque si Cristo tenía la naturaleza de Adán antes de caer en pecado, era semejante a Adán en su perfección, entonces no había contraste. Pero cuando el hermana White dice qué contraste, es porque realmente eran marcadamente diferentes. Adán, en su perfección, gozaba del privilegio de generar una obediencia espontánea y natural. Podía obedecer por sí mismo. Su naturaleza no requería de ayuda o modificaciones para obedecer. La obediencia de Adán era auténticamente suya. Sus facultades mentales y espirituales le permitían rendir una obediencia perfecta
Eso era Adán antes de pecar. Ya. Qué triste es, hermano, qué triste es que nosotros en la actualidad, con el entendimiento del Espíritu de profecía, nos vayamos a perder teniendo Tanta luz, ¿cierto? Ya. Ok. Adán podía obedecer por sí mismo. El amor de Dios estaba en su corazón, la ley estaba escrita en su corazón. Y simplemente eso le hacía que él de forma espontánea, natural, obrase de acuerdo a lo que tenía en su corazón. Pero esa no es la condición que tiene Cristo. Ahora la gente dirá, pero entonces Cristo no tenía la ley escrita en su corazón. No, él tuvo que pasar por el proceso de implantar esa ley en su vida. Él no nació así. Él tuvo que desarrollarlo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Cristo no pecó antes? Simplemente, mientras la persona no es capaz de discernir entre el bien y el mal, la persona ni es buena ni mala, no peca. Se peca después de tener un claro entendimiento y discernimiento entre el bien y el mal, y ahora elijo hacer mi voluntad en lugar de la voluntad de Dios a sabiendas de eso. Allí es donde la persona incurre en pecado, no antes. El que sabe hacer el bien y no lo hace. El que sabe muy bien, le es pecado. El hombre habría de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Pero el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Primeros Escritos, página 25-26. No, Patriarca y Profetas. Aquí se muestra claramente que Adán podía obedecer la ley de Dios por sí mismo. Es lo que, por eso utilizo ese párrafo. Ahora, ¿era igual la condición de Cristo? Era posible para Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Ok, ahora la naturaleza que toma Cristo es la naturaleza caída de los hijos de Adán. Entonces, la condición de Cristo era diferente. El riesgo que Cristo asume consiste en que la naturaleza humana que toma sobre sí ya no posee esa capacidad innata de obediencia perfecta. La naturaleza que Cristo toma está deteriorada por el pecado. Es una naturaleza atrofiada que no puede rendir por sí misma una obediencia aceptable ante el estándar de la ley. A fin de lograr la obediencia intachable exigida por la ley, como hombre con una naturaleza caída, Cristo tuvo que depender del auxilio de Dios. Tuvo que aferrarse a Él en todo momento y permitir que el Padre obrase en Él tanto el querer como el hacer su voluntad. Cristo mismo declaró, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Esas palabras son las que deberíamos tomar nosotros. Amén, hermano. Eso, no puedo yo hacer por mí mismo nada. Cristo es el que va a obrar en mí, el querer y el hacer su voluntad. Y estas son palabras de Cristo. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo. Él renunció a sí mismo. Él se olvidó de sí mismo y vivía en absoluta y total dependencia del Padre. El mismo Cristo representa la naturaleza de su humanidad, su obra y su obediencia con una ilustración llena de significado, la planta de la vid. El tallo de esta trepadora, al igual que todas las demás, no es lo suficientemente sólido o rígido como para erguirse y sostenerse por sí mismo. Requiere de un soporte del cual aferrarse para su crecimiento y sin un asidero apropiado permanece al ras del suelo con un desarrollo raquítico y enfermizo. Ya. Es muy cierto, en la vida real es muy cierto. Ya, esa es la vid. Ahora, Jesús dijo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Ahí Soy está. la vid verdadera, dijo, en vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble. Jesús tomó la vid con sus zarcillos prensiles
aferra al enrejado y así sube hacia el cielo. Así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino. No puedo yo de mí mismo hacer nada, declaró. Es muy claro, hermanos. Con esta ilustración, Cristo muestra que la obediencia que él tenía no dependía de él, sino de aquel a quien él se aferraba. Mientras que Adán sí podía obedecer por sí mismo. Ahora Cristo declara, yo soy la vid. Él no dice, yo soy el cedro del Líbano. No. O yo soy la palmera de los valles. Él dice, yo soy la vid. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que esas palabras de Jesús están llenas de significado, porque con ello da a entender que su naturaleza tiene que aferrarse a alguien para poder crecer y dar fruto aceptable. ¿De quién se aferraba a Cristo? Del Padre. No puedo yo de mí mismo hacer nada, necesito del Padre. Y recordemos que Cristo es Dios. Bien. Nosotros continuamente leemos eso, continuamente estamos ignorando. Dependiendo de nosotros mismos. Así es. La obediencia de Cristo no era el producto natural de la naturaleza humana que poseía. Esta naturaleza no estaba en capacidad de obedecer por sí misma, pues era rastrera y enferma. Tampoco lo era de su naturaleza divina. Cristo no podía hacer uso de sus facultades ajenas al hombre caído. Era, en realidad, la obra del Padre en él, la acción del Padre en una naturaleza pecaminosa. Cristo lo confirma con esta declaración. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Hermanos, muy significativo. Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él es quien hace las obras, no soy yo. Entonces, ¿qué había pasado con el yo de Cristo? Se había sujetado al Padre. Totalmente. Se había sujetado plena y enteramente al Padre. Y eso es lo que Pablo nos enseña cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo. Es imitar a Cristo, es vivir la experiencia de Cristo, donde el yo muere y ahora vive un ser divino en mí. Y ese ser divino es quien hace las obras. Es lo que dice Cristo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no son mis palabras, son las palabras del Padre. Y las obras que yo hago no son mis obras, son las obras del Padre. En consecuencia, Cristo sí nació como uno de nosotros, pero Él se entregó de tal manera al Padre que el Padre tomó posesión de Él y vivió una vida donde el Padre se manifestó en todo momento a través de Él. Ahora, esto es exactamente lo que debe pasar en cada uno de nosotros. Debemos entregarnos de tal manera a Cristo que Cristo obre en nosotros día tras día el querer y el hacer su voluntad. ¿Debemos, hermano? Cristo vino a demostrar la desconfianza que tuvo Adán hacia con el Padre. Ajá. Cristo demostró la confianza que debemos de tener en el Padre para que podamos también. Correctamente, la dependencia del Padre. Así es. ¿Alguna pregunta? Bien. La naturaleza de Adán antes de su caída era comparable al sublime cedro, la hermosa palmera o el fuerte roble. Si Cristo hubiese tenido esa naturaleza, su obediencia habría sido el producto natural de su naturaleza perfecta. El Padre no habría tenido necesidad de actuar en la humanidad de Cristo para generar una obediencia aceptable. La obvia conclusión que se desprende de todo esto es que Cristo obedeció y guardó la ley en una naturaleza caída y pecaminosa. Ya. Esto nos lleva a concluir, debido a que Cristo es la vid, Él está declarando que en su naturaleza no puede obedecer por sí mismo. Si Él hubiese sido el fuerte roble, como Adán antes de la caída, entonces Él habría obedecido sin necesidad de la acción del Padre. Pero cuando Él dice, no puedo yo por mí mismo hacer nada,
Cuando Él dice, el Padre que mora en mí hace las obras, significa que era el ser divino el que estaba obrando en Él, obedeciendo en Él, cumpliendo en Él los requerimientos de la ley. La victoria de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano. Caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no era posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Él imparte su gracia imputada y poder a todos los que le reciban por fe. Okay. Selectos tomo 1, 1892. Y lo último Está en el comentario bíblico tomo 7. Sí, ok, entonces aquí es la victoria y su obediencia. La victoria de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano. No una apariencia de ser humano, de un verdadero ser humano. Entonces, vean bien, caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor. ¿Qué pensamos? Ah, claro, Cristo obedeció porque Él era Dios o porque Él era perfecto, por eso Él pudo obedecer, pero yo que ando con esta naturaleza caída, ¿cuándo voy a obedecer? Ese es nuestro error. Creer que Cristo obedeció porque era diferente a nosotros. El espíritu de profecía es categórico, nos dice, eso es error. Yo ya pienso que Él nos dio la clave, el camino y todo para caminar, que simple y sencillamente no lo hacemos por nuestra propia fuerza. Esa es la verdad, hermano, así es. Entonces, ¿qué tal los que dicen que como Cristo fue nacido, fue concebido por el Espíritu Santo de María, que Él nació diferente de nosotros? Ya. O fue concebido diferente de nosotros, que dicen que es más divino que nosotros. Ya. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso a ellos? ya. Es verdad que Cristo es concebido por el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo provee lo que no hay otra forma de hacer en el universo, en esta tierra. Los otros 23 cromosomas que María no podía aportar. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo? No sabemos, pero Él proveyó 23 cromosomas. Hermano. Científicamente hablando, ya está demostrado que Cristo era natural 100% con todos sus cromosomas. Absolutamente. No había nada que el ser humano no tenga. Correcto. Él tenía los 46 cromosomas de un ser humano. Pero ¿de dónde salieron los otros 23? Si él no hubo un padre humano para él. El Espíritu Santo hizo esa obra. Esa es la parte que hace el Espíritu Santo en Jesús. 1. 2. El Espíritu Santo lo motiva, lo inspira, porque Él lo busca, lo acepta. Pero ¿podemos nosotros ser movidos e inspirados por el Espíritu Santo? Totalmente. Definitivamente. Si lo buscamos, si lo pedimos, seremos dirigidos. Ahora bien, cuando uno lee el espíritu de profecía y estudia cuando la pareja se casa y quiere tener un hijo, todo el proceso que debe seguirse, uno se queda pasmado y dice, wow. Hermanos, cuando una pareja se casa, debe pedir los hijos a Dios. Debe la madre y el padre prepararse cabalmente y luego ayunar y orar para que venga un hijo conforme a la voluntad de Dios. Luego viene la preparación de la madre durante el embarazo. No es que va a satisfacer todo capricho de sus apetitos, como lo llaman los antojos, no. Debe ceñirse estrictamente a los principios de la más firme temperancia. Luego, la educación del bebé recién nacido. Hermanos, definitivamente, si se siguieran esos pasos tal cual están allí descritos, tendríamos Cristos vivientes. Desafortunadamente eso se ha perdido. Totalmente, hermanos. Los padres ni siquiera tienen los hijos, bueno, casi por accidente. Y entonces, por supuesto, no hay ni orientación, ni instrucción, nada. Y los resultados son seres depravados, corrompidos.
Entonces, la obra del Espíritu Santo fue proveer un cuerpo para Jesús, con esos cromosomas que le faltaban a María. Segundo, generar la inspiración y la guía que él necesitaba. Pero eso está a nuestro alcance enteramente. O sea, no es que Jesús era privilegiado por eso, no, lo tenemos también nosotros a nuestro alcance. ¿Ok? Así que destruimos su integridad o la integridad de su humanidad cuando le damos a él un poder que nosotros no podamos tener. No, porque él tenía el Espíritu Santo y nosotros no podemos tener eso. Mentiras. Sí podemos tener esa gracia plena y totalmente en nosotros. Automáticamente. Seguimos leyendo. La obediencia de Cristo a su Padre fue una misma obediencia que se exige del hombre. Ajá. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combine el poder divino con su agente humano. Así sucedió en el caso de Jesucristo. Podía aferrarse al poder divino. No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre para obedecerle su santa ley de Dios. Y por eso es nuestro ejemplo. Amén. El Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía hacer un Dios, sino lo que podía hacer un hombre por medio de la fe en el poder de Dios. Para fortalecer en cada emergencia, el hombre debe ser participante para fortalecer en cada emergencia. El hombre debe ser participante de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación que lo acose. Saques rectos, 1892. El Señor pide ahora que cada hijo e hija de Adán le sirva por la fe en Jesucristo. Es la naturaleza en la naturaleza humana que ahora tenemos, el Señor Jesús ha tendido un puente sobre el abismo que creó el pecado. Ha unido la tierra con el cielo, al hombre finito con el Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios en la misma forma en que puede guardarlos la humanidad. Amén. Amén. Hermanos, es muy claro. El Señor Jesús podía guardar la ley únicamente de la forma como nosotros podemos guardarla. Así que la idea de que Jesús guardaba la ley porque era Dios, fuera. Es un error decir tal cosa. Que Jesús podía guardar perfectamente la ley porque tenía la naturaleza perfecta de Adán antes de la caída, error completo. Aquí se nos dice categóricamente que Jesús podía guardar la ley únicamente como tú y yo podemos hacerlo. Esto es sumamente importante porque ahora yo quedo sin excusa para decir, bueno, Jesús lo hacía porque él era Dios, pero como yo no soy Dios, no, esa excusa no existe. Jesús era santo porque él tenía la naturaleza de Adán antes de pecado, como yo soy caído. Eso no es excusa, es claro. Cristo, poseyendo nuestra naturaleza y siendo acosado por las tentaciones más fieras que podamos imaginar, fue puro, fiel, íntegro a cada paso de su vida. Así también podemos hacer nosotros. Estas lecciones son un grado más de entendimiento para caminar más cerca con Dios. Amén. Y confiar más plenamente en Él. Amén, hermanos. Es la mayor necesidad, dependencia, confianza, entrega total a Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Esa fue la clave de su victoria. Cada día, cada noche, consagrándose, entregándose sin reservas al Padre. Igualmente, si nosotros cada día y cada noche nos consagramos a Cristo, hermanos, no habrá tentación que nos venza, no habrá caída no habrá piedra que nos haga tropezar. Vamos a triunfar sobre cada tentación. Adán no necesitaba ayuda para obedecer. Bueno, estas son comparaciones. Ajá, ok. La comparación de este lado. Adán no necesitaba ayuda para obedecer. La obediencia de Cristo era por la fe. Adán obedecía por sí mismo. La obediencia de Cristo era por el Padre. Adán no tenía que renunciar a sí mismo. Cristo renunció a sí mismo. Adán era la palmera, el cedro, el roble. Cristo era la vid. Todo esto confirma una vez más que la naturaleza humana que poseía Cristo era una naturaleza caída. Una naturaleza como la que nosotros tenemos. Todo esto nos lleva a concluir. Entonces,
El hombre no tiene excusa de ningún tipo para decir no se puede guardar la ley. Toda vez que alguien predique que el cristiano nacido de nuevo, la nueva criatura, el cristiano fiel y convertido no puede guardar la ley de Dios, es un mensaje satánico, hermanos. Es diabólico. Cuidado con eso. Si ustedes oyen alguna vez a un predicador decir desde el púlpito que después de nacer de nuevo, después de una conversión completa, el hombre sigue incapacitado, totalmente imposibilitado de guardar la ley de Dios, es un mensaje de Satanás. De hecho, hermana White lo dice. Muchos predicadores desde el púlpito son inspirados por Satanás cuando dicen que no se puede guardar la ley. Es categórico. Bien, hasta aquí este punto en cuanto a las dos naturalezas diferentes. Faltan 5 minutos todavía. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermana. Esta parte de hoy que estudiamos es un poco confuso. Es un poco así como que... Ok. ¿En qué sentido le resulta confuso? En el sentido de que el Espíritu Santo se lo provee un cuerpo a Jesús para nacer, pero él, cuando él vive los 33 años como un hombre, cualquier otro hombre, ¿no es así? Con la mentalidad de decidir, de guardar los mandamientos de Dios. Pero cuando resucita el tercer día, que vuelve el Padre como Dios, como Hijo de Dios. ¿No es esto? O sea, ¿cuál es? Ok. O sea, lo que ocurre es, hermana, No, la parte que está confusa es que yo crecí en la católica, cuando era chica. Es como usted mismo dice, entonces nosotros somos enseñados otra cosa. ya. Toda la parte de la Virgen María, de que nació de una virgen, por eso no era diferente de cualquier otro ser humano. Como que esta parte me está saliendo un poco... Ok, complicado. Jesús es Dios. En el cielo Él es Dios. Pero para venir a esta tierra, Él... Necesitaba un cuerpo. Exacto. Pero ¿qué pasa con su divinidad? Su divinidad existe en Él, pero Él no puede usarla. Es una divinidad latente, una divinidad que debe estar en silencio. No puede usarla. Pero mesmo como hombre, Sí. tenía Ahora, el privilegio como hijo de Dios, porque no estoy diciendo de los milagros, que todo milagro que hizo por la autoridad de su Padre, correcto. pero cuando, por ejemplo, Jesús, como cuando Moisés y Elías aparece a Jesús en el monte, porque la condición de Jesús ahí en el monte, hablando con Elías y Moisés, era una condición diferente de un hombre común. Correcto. Como que Ahí todavía era Dios. Ok. Apareció Moisés. La cuestión es, Cristo es Dios, pero su divinidad no puede aparecer, excepto en algunos contados momentos en su ministerio. ¿Por qué era necesario que fuese así? Porque Satanás había afirmado, eso viene en nuestras próximas clases, que es imposible que los hijos de Adán guarden la ley de Dios. El argumento es fuerte, eso viene después, pero voy a adelantarme un poquito para dar una idea. Si los hijos de Adán no pueden guardar la ley de Dios, no hay manera, entonces hay una criatura inteligente en el universo que no puede cumplir con las demandas de Dios. Por lo tanto, Dios, quien dio la ley, no previó esa situación. Dios impone una ley arbitraria que no es posible que el hombre obedezca,
Y Dios queda como un ser egoísta porque solo demanda una ley que el hombre no puede obedecer y no da los medios para ayudar al hombre. Entonces Satanás presenta eso como argumento contra Dios, pero eso viene en nuestra próxima clase. Bien, el punto es, Jesús tenía que venir a esta tierra para demostrar que eso es mentira. Porque si no, Satanás tenía razón. Ahora, la acusación es, los hijos de Adán no pueden guardar la ley de Dios. Cristo no podía venir como Adán antes de pecar, tenía que venir como un hijo de Adán después del pecado, para demostrar que sí se puede guardar la ley de Dios aún en esa condición. Pero Él no puede dejar de ser lo que es. Cristo es una persona divina. Ahora, Él sencillamente silencia su naturaleza divina y se viste de humanidad. Y Él se va a comportar como hombre, va a vivir como hombre, pero dependiendo del Padre. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? No quiero que se malinterprete. El Espíritu Santo es quien provee el cuerpo para Jesús. 2. El Espíritu Santo es el agente motivador e inspirador del Espíritu, de Cristo. El Espíritu Santo estaba siempre trabajando en Él. Pero ¿saben ustedes a qué edad supo Cristo que Él era el Mesías? Cuando estuvo en el templo, A los 12 años de edad. dijo, las cosas de mi padre me conviene estar. Exactamente. Bueno, un poco antes, porque ya lo estaba en ese momento. No, en ese momento Él supo que Él era el Mesías. No antes. ¿Y por qué no sabía si tenía el Espíritu de Dios? Él no sabía que Él era Dios. Hasta los 12 años Él no sabía que Él era Dios. Es increíble, pero Él no lo sabía. Entonces, el Espíritu Santo es un agente divino que está en Él, va a trabajar en Él. Pero el Espíritu Santo tampoco puede hacer una obra sobrenatural que no se pueda hacer en nosotros. Lo mismo que el Espíritu Santo hacía en Cristo, lo puede hacer en cada uno de nosotros. Ese es el punto. Bien, ahora, los milagros que hizo Jesús los hizo por el Padre. La pregunta es, ¿podemos nosotros hacer los milagros que hizo Cristo? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí podemos, hermano. Hay un versículo bien claro para eso. Ajá. Si tuvierais la fe, pudierais decir al monte, échate a la mar y se arrojaría. Así es. La fe que Cristo tenía era del tamaño de un grano de mostaza. Yo creo que era más grande. Ahora, si al llegáramos a ese tamaño podríamos hacer eso, imagínense ustedes cuánto más. Bien, el punto es, ¿algún ser humano aparte de Cristo ha caminado sobre el agua? ¿Quién? Pedro. Pedro caminó sobre el agua. ¿Algún ser humano ha resucitado muertos aparte de Cristo? Sí. Sí, Pedro, Pablo. Y en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos. Hasta los huesos de Eliseo resucitaron a un hombre. Hasta los huesos de Eliseo revivieron Ajá. a una persona. Ya. ¿Se ha multiplicado, algún hombre ha multiplicado panes, comida? Sí, Eliseo lo hizo. Entonces, los milagros que Cristo hacía no eran obra de su humanidad, sino de Dios quien obraba en él. Los milagros que Pedro hacía no eran obras de él, sino Cristo quien estaba en él. Y los milagros que nosotros vamos a hacer durante la lluvia tardía no es nuestra obra, es la obra de Dios en nosotros. Hermanos, vamos a hacer milagros. Va a ocurrir. Bien, el punto es, hermana, Cristo vino a esta tierra con un cuerpo y una naturaleza idéntica a la nuestra, exactamente igual a la nuestra. Pero Cristo renuncia a sí mismo y se somete por completo a Dios, al Padre. Y entonces el Padre lo toma como un instrumento, lo llena, lo posee y lo utiliza como un canal por el cual Él se comunica a la humanidad. En Cristo estaba hablando el Padre, en Cristo estaba actuando el Padre. Ahora, en la hermana Rainey, Cristo va a hablar o puede hablar a través de la hermana Rainey y Cristo puede obrar a través de la hermana Rainey. Amén, hermanos.
es así, definitivamente. Entonces, la conclusión de todo esto es que el argumento de que no podemos guardar la ley de Dios porque no somos dioses como lo era Cristo o no somos perfectos como Adán, se derrumba completamente ante estas claras verdades. Cristo obedeció como hombre, no como Dios. Y no como un Adán perfecto, sino como un hombre con una naturaleza pecaminosa y caída como la que nosotros tenemos. Ahí en el Espíritu de Profecía, un párrafo donde dice que Cristo, aún pudiendo usar sus poderes como Dios, no los usó, sino que antes se doblegó. Correcto, así es. Bueno, el Señor nos bendiga. Yo sé que no es fácil después que uno ha crecido en una naturaleza, quiero decir, en una ideología católica, cambiarlo así, porque eso está sembrado. Hermana, hay que orar y tenemos claramente Biblia y espíritu de profecía para aclarar estas cosas. El punto es, Cristo mismo lo dijo, yo no puedo por mí mismo hacer nada. Lo leímos, si lo recuerda, ¿verdad? Y si Él lo dice, entonces ¿por qué nosotros tenemos que decir no? Él lo dijo. Ahora, Él era diferente a nosotros. Su concepción fue diferente a la nuestra. Eso es verdad. Él no tuvo un papá humano. Pero el cuerpo provisto por el Espíritu Santo era idéntico al nuestro. Entonces, lo que nos interesa no es cómo lo concibieron, porque nosotros no estábamos allí cuando nos concibieron. Lo que nos interesa es lo que Cristo vivió después de haber nacido en esta tierra. Esa es la parte que nos incumbe. Y la vida que Él llevó fue la de un hombre común y corriente, dependiendo 100% del Padre y siendo instrumento poseído por el Padre. Así podemos hacer nosotros. Amén. Bien, ya llegó la hora, sí, ya se cumplió el tiempo. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar al Señor y con ello despedimos también el sábado. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por revelarnos tan preciosas verdades en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a esta tierra como uno de nosotros para enfrentar este mundo y a Satanás con nuestra misma naturaleza. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado cómo depender del Padre de una manera completa y perfecta para triunfar sobre todo pensamiento, sobre toda tentación, sobre todo impulso carnal y ser victoriosos en ti. Llénanos de tu Espíritu, Señor, de modo que cada uno de nosotros pueda ser ese hombre, esa mujer poderosos en ti, que triunfen sobre toda palabra y obra mala y sobre toda tentación satánica. Quédate ahora con nosotros en la semana que comienza. Llénanos de ti y úsanos como instrumento tuyo cada día de esta semana, de tal manera que testifiquemos ante el mundo que no somos nosotros, sino tú quien vives y reinas en nuestras vidas. Quédate pues con nosotros ahora y siempre, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Feliz semana para todos, hermanos.